Lo vamos a saludar a Jorge Elliott. Es un gran gusto que esté con nosotros. Para mí, uno de los mejores editorialistas que tiene nuestro país desde la redacción de Nación. Jorge, buen día Nación para vos. ¿Cómo estás? Hola Luis, buen día. ¿Cómo te va? Qué difícil fue que venga este programa. Sale periódico. No teníamos una erogación suficiente para que Jorge estuviera en este programa. Claro. Es caro. Esta salida es muy... Gracias Jorge por estar con nosotros. Por favor. Sumémonos este pensamiento de Pancho del día de hoy, Jorge. La calle tomada, políticamente solo el presidente. Esto que vemos de Axel Kicillof. ¿Qué ves, Jorge? Bueno, a mí me parece que en lo que tiene que ver con la protesta social en las calles, hay dos datos que me parecen diferencial respecto de las anteriores manifestaciones. Para aquellos que piensan es otra jornada caótica en el centro. Lo es, pero me parece que hay dos elementos. El primero es que hoy hay dos movidas, una mayoritaria y más masiva de los movimientos de izquierda encabezados por el Polo Obrero que van a la Plaza de Mayo, pero también están en el Congreso la UTEP que encabeza Juan Grabois. Es decir, empieza a haber un pliegue de articulación, que ayer lo vimos en la foto en Constitución, Grabois con Belibón y los dos juntos, en torno de empezar a expresar en las calles un descontento por la situación económica y social. Recordemos que hasta ahora lo que marchaban eran básicamente la izquierda, que tiene una relación tirante con el gobierno. Entonces el primer dato que me parece es que sectores del oficialismo empiezan a plegarse a estas movidas. Sabemos que la semana que viene va a haber otra directamente organizada por los movimientos oficialistas y que para la primera quincena de mayo la CGT está preparando una movilización. Es decir, actores que estaban, yo te diría, indisimulablemente al lado del oficialismo, empiezan a hacer un poco la estrategia de Cristina, que es ser oficialismo y oposición. Y el segundo dato me parece que viene instalándose muy fuerte ya, no solamente con Grabois como vocero, sino con distintos actores, la discusión por el salario básico universal, una idea que cuenta con el aval de Cristina Kirchner, pero que obviamente el gobierno no puede afrontar. Lo dijo Guzmán en su momento, lo reiteró más sutilmente Batakis, pero la ofensiva y el planteo por el salario básico universal, que representa más o menos 2 puntos del Producto Bruto Interno, o sea, una masa de dinero muy significativa, y a la cual, te diría, le hicieron un cambio en el proyecto que se presentó en el Congreso, porque antes el salario iba a reemplazar al resto de los planes, ahora no está contemplado que sea así, con lo cual viene esa discusión que se va a ir, yo digo, derramando también sobre las calles y es parte del reclamo que hoy va a hacer Grabois en el Congreso. Ahora, hay algo muy interesante en lo que vos planteás. Hasta ahora habíamos vivido una crisis de la coalición gobernante explícita desde lo político, con Cristina y sus cartas, sus discursos, sus apariciones. Ahora lo que estamos viendo es aquellos sectores que responden a Cristina tomando la calle, la CGT, como vos decías, con un paro preanunciándose y el arco político criticando al presidente. Vuelvo al comienzo de lo que planteaba Pancho. ¿Qué dificultad severa tiene el presidente en esta soledad más tremenda en la que está, ¿no?, para ejercer el poder? Yo creo que, bueno, coincido con tu diagnóstico. Acá me parece que había una tensión muy fuerte que vino creciendo aún de los sectores que estaban más cercanos al presidente, que durante mucho tiempo buscaron ser contenidos desde el gobierno y que de alguna manera Alberto Fernández les prometía a la CGT que iba a liberar el tema de las paritarias, cosa que hizo, pero después le iba a dar fondos a las obras sociales, cosa que no hizo. A los movimientos sociales también les dejó promesas incumplidas. Entonces, el dato me parece que es que el gobierno ya no los puede contener. Y entonces cambian de doctrina y lo que dicen es mejor que marchen y que de alguna manera, decía hace un rato, que oxigenen la demanda social contenida de abajo, siempre y cuando esté organizada, ¿no? Es mejor esto que las calles desbordadas. Lo que pasa es que cada vez das un paso para atrás, ¿no? Claro. O sea, antes decías, coordinemos para que no se movilicen. Ahora es que se movilicen pero ordenados. Bueno, la próxima yo creo que puede ser mucho más complicada. Jorge, ¿puede haber decisiones como la que anticipó Grabois? Bueno, hablando con Luis, que decía, no sé ya cuánto tiempo me queda, no sé si estoy citando textual. Sí, textual, sí. Estoy a esto de irme. Claro, ¿y qué implicancia tiene esto dentro de la coalición? Bueno, Grabois es un kirchnerista inorgánico que articula habitualmente con Máximo Kirchner. Es decir, que
En general es un tipo que tiene un discurso mucho más picante, mucho más provocativo, sobre todo respecto del gobierno y de Alberto Fernández, cosas que Máximo no podría decir naturalmente, pero que en general coordinan. Si él efectivamente cumple esa amenaza de salir del frente de todos, no quiere decir que la Cámpora lo vaya a acompañar, pero es una señal que de alguna manera ya esa estructura tiene una parte adentro y otra parte afuera de la coalición gobernante, y sería una señal muy negativa. Acá en el fondo lo que un poco todos estamos siguiendo, tratando de auscultar todo el tiempo, es hasta dónde el kirchnerismo sigue del lado del gobierno, hasta qué punto banca las medidas que anunció Batakis, cuál es el compromiso real que tienen, porque vienen jugando a dos puntas, a hacer oficialismo y oposición. Pero ahora la situación está muy finita, es muy delicada, entonces por ahora lo que vimos en estos días es un repliegue a la espera, pero no es garantía de que no puedan volver a aparecer ese tipo de mensajes. Hoy citábamos una metáfora que elogiamos mucho tuya, Jorge, cuando hablamos de Alberto y su mesa ratona, de su entorno. A mí me sorprende, y no es un formalismo pavo, el nivel de los poquitos que salen a defenderlos, con qué fragilidad. No sé si el señor director tiene a la mano a Aníbal Fernández ayer con Ernesto Tenenbaum, que sale a defender. Vos podés decir cualquier cosa a Aníbal, ¿no? Pero es un hábil declarante, con una locuacidad y con una ironía muy particular. Y ayer yo lo escuché titubeante, con problemas y usando metáforas. Bueno, él habla de magia. Lo tenemos, vos decime, y lo ponemos para que lo compartamos con Jorge, si es que... enseguida lo vamos a tener, pero vos digo, Cerruti esta mañana enojada contra nosotros que pasamos el dólar libre. Me suena, te lo dejo a tu consideración, como un signo de debilidad extrema del modo de conducir. Bueno, mira, yo lo comparo siempre con la crisis anterior más profunda que había tenido el gobierno y la coalición, que fue la crisis de la pospaso, ¿no? En septiembre, cuando se retiran algunos ministros, presentan sus renuncias, después hay un replanteo y un recambio parcial. Ese día en el que Guado de Pedro presenta la renuncia y lo siguen otros funcionarios, hubo una reunión en la Casa Rosada donde había por lo menos 20 o 25 personas nucleadas en torno de lo que tenía todavía el liderazgo Alberto Fernández, y allí hubo planteos de todo tipo, algunos diciendo tenemos que romper con el kirchnerismo, claro, es la oportunidad para emanciparnos, otros fueron más contemporizadores, Vilma Ibarra, Cato Podi, dijeron no es el momento, Alberto Fernández se reclinó sobre ellos. En esta crisis, es decir, menos de un año después, 8 meses después, lo que tenemos cuando ocurrió la salida de Guzmán, que generó un cimbronazo equivalente a aquel de septiembre, lo que vimos fue a un Alberto Fernández que estaba acompañado, ni siquiera en una mesa de discusión, acompañado por un grupo muy chico de funcionarios, eran 6 o 7, con un presidente que no estaba en una mesa de toma de decisiones, sino que entraba y salía, claro, que durante varias horas estuvo fuera del alcance de esos mismos funcionarios que estaban en la Quinta de Olivos, muy incómodo y muy tenso por la presión que recibía respecto de tener que hablar con Cristina, que era lo que le pedían todos, con un Massa que entraba y salía en función de cómo evolucionaba su situación dentro de la posibilidad de ingresar al gabinete, es decir, una situación de aislamiento y de mucha debilidad, incluso comparado con el propio Alberto Fernández y el propio gobierno hace solo unos meses atrás. Me parece que esos retratos de los momentos más difíciles van marcando un poco el tono de lo que está ocurriendo en este momento en la cúspide del poder. Jorge, Guzmán aguantó, bueno, el tiempo que aguantó, creo que fue el ministro con mayor periodo de economía, pero Batakis, sin el respaldo del kirchnerismo, ¿cuánto aguanta? Lo que pasa es que, Pancho, me parece que tenemos que evaluar en qué consiste el respaldo del kirchnerismo, ¿no? Lo que emerge acá con algunas dudas es hasta qué punto hay un involucramiento. A mí me da la impresión de que las primeras señales marcan que Cristina está más involucrada, aunque trata de salvar su capital político y que eso no aparezca en público. Por ejemplo, esta mañana se conoció que anoche volvió a cenar
con Alberto Fernández, o se volvió a encontrar, algunos dicen una cena, otros dicen que fue a la tarde, con Alberto Fernández y Massa. Es decir, volvió a haber otra cumbre secreta que finalmente se terminó filtrando. También dimos a conocer ayer, Maya Jastrelanski incluía en su nota, que Batakis había hablado con Cristina antes de los anuncios que hizo el lunes. Es decir, Cristina no quiere aparecer porque paga un costo político, porque sabe que el gobierno está desgastado. Ahora, daría la impresión de que está haciendo algunos gestos para evitar que todo se derrumbe. Creo que hay allí una especie de asunción del estado de situación de las cosas y por eso estamos viendo esta tregua muy fácil. Ahora, respecto de tu pregunta, está todo tan delicado que esto es día por día. Si vos me preguntás a mí, yo te diría que me da la impresión de que vienen un poco lentos. La primera semana, la pasada, prácticamente no hubo medidas. Recién el viernes a la tarde se conoció el equipo de Batakis. Después el lunes sí hubo un avance con los anuncios que se hizo en la conferencia de prensa, que tuvo más vigor porque aparecieron varios funcionarios rodeando a Batakis. Yo creo que el gobierno necesita ese tipo de señales, pero después otra vez hubo un bache hasta recién anoche con el tema del dólar turismo. Y entonces ahí aparecen esos valles en donde la ministra no dice nada, donde el presidente no aparece con un discurso, y en este momento, por ahí en otras circunstancias no tendría esta lectura, pero en estos momentos de tanta sensibilidad es muy importante que apuntalar las medidas que se van tomando y sostenerlas para que el mercado, la gente entienda que es creíble y que puede revertir la crisis. Si no están esas señales, yo creo que se le va a hacer muy costoso. Pero firmo al pie, creo que nunca mejor expresado, como lo dice Liotti, esta necesidad de la aparición o el respaldo o la palabra del presidente y demás, sin contar, Jorge, la ausencia de otro gran, yo no quiero usar la palabra plan, ¿no? Porque me parece demasiado pretencioso. Digo, faltan 16 meses. Para el 2023. O sea, el programa Aguantar me parece que no cuadra acá en este momento, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco el cuadro de situación más complicado, es que esto ocurre exactamente como vos decís, a 16 meses del proceso electoral que puede llegar a definir expectativas de un nuevo gobierno. Yo creo que coincido con vos, Luis, no pueden simplemente tratar de sostener esto por mucho tiempo, aunque en el gobierno lo que dicen es hay que llegar a noviembre porque después está el Mundial y después vienen las vacaciones y después empieza el periodo electoral, pero con todo eso no alcanza porque la economía sigue funcionando. Y yo creo acá, si me permitís un segundo, algo que uno puede ver recurrentemente, algo que yo denomino, digamos, el síndrome del tercer año. Fíjate que los gobiernos se quedan sin nafta en el tercer año, que es el año que está destinado a gobernar esencialmente, porque el primer año están tratando de ver dónde está la botonera, en general toman malas decisiones, están descoordinados. El segundo es la elección de medio término, donde tienen que reafirmarse. Y el tercero, ya sea que hayan ganado o perdido, es el que tienen que gobernar. Después el cuarto, otra vez elecciones, ¿no? Fíjate que la crisis de Macri se produce en el 2018, termina yendo al fondo en abril de ese año y a partir de ahí se le hizo cuesta arriba y no lo pudo remontar. Y que Cristina en el 2014 arranca, que sería también su tercer año en el segundo mandato, con la devaluación de Fábrega y Kicillof. Es decir, los gobiernos no llegan con oxígeno, no llegan con un plan sustentable y en general se les quiebra en el tercer año. Es muy interesante el síndrome del tercer año, al que habría que agregar, yo sé que no es de ninguna manera el momento el planteo, pero esto que vos decís, ¿no? Siempre cito me tocó cubrir como cronista a la reina Beatriz de Holanda, entonces, que vino al Congreso y le explicaron cómo era el sistema y un poco más, un poco menos le dijeron esto. Primer año para acomodarte, segundo vamos a la elección de medio término porque en Argentina son fatales, tercero, y ya viene, y ella... sutilmente preguntó, ¿y cuándo gobiernan? Dijo, como diciendo, o sea, ¿cuándo es que...? Claro, ¿cuándo? ¿Sabés, Luis, que yo me acuerdo exactamente, y lo he repetido, esa anécdota que vos recordás? Fue en el Congreso, me acuerdo perfectamente que dijo, si tienen elecciones todo el tiempo, ¿cuándo gobiernan? Scioli, que en ese momento era presidente del Senado, era vicepresidente y presidente del Senado, tuvo una situación incómoda porque no lo podía terminar de explicar. Y es claramente parte de esta trampa en la que están los gobiernos recurrentemente porque tienen que validarse en las urnas. Claro que la solución de eso es complejísima y uno no puede plantear que no haya elecciones de medio término, pero es parte de esa dinámica atravesada por dificultades y trabas que impidan a los gobiernos poder progresar, ¿no? Me acuerdo puntualmente esa conferencia igual que vos. Fui al Congreso a cubrirlo y me sorprendió. Nada, me voy a la pausa corriendo, pero no, es una pregunta impropia probablemente para un editorialista político como Liotti, pero la voy a hacer igual. ¿Tenés dato, no opinión, o sí, de cuál es el estado de ánimo hoy día del presidente de la Nación?
Bueno, en realidad lo que uno hace es reconstruir a partir de los actores que lo acompañan. La semana pasada fue definitivamente muy mala, no me atrevo a decir la peor, pero parecería que así fue. Por lo que un poco contaba en esa columna del domingo, sí, donde el presidente apareció aislado y ausente en muchos pasajes de la semana, donde durante algunas horas no se sabía exactamente de dónde estaba, y eso generó mayor preocupación. Hizo que durante algunos días, por ejemplo el jueves al mediodía, circulara la versión de una supuesta renuncia y que nadie podía decir nada porque nadie lo encontraba al presidente, y eso impactó, por ejemplo, en la reunión de Guado de Pedro con los empresarios del CICIP. O sea, fue una semana realmente muy turbulenta. Hoy todavía, más allá de que él buscó darle una épica a su reaparición el sábado en Tucumán por el 9 de julio, todavía no parece, yo te diría, totalmente administrando la crisis. Fíjate que no ha vuelto a hablar, está haciendo algunas actividades afuera, pero que son solo fotos, digamos, muy contenido, muy controlado, porque efectivamente yo creo que el cimbronazo todavía no pasó. A mí me da la impresión de que está todavía sacudido y que es clave que él recupere dinamismo y yo te diría protagonismo en la administración de la crisis. Un placer como siempre, Jorge. Un gusto, Luis. Gracias. Un abrazo, Pancho. Nos vemos. Jorge Liotti desde la redacción de La Nación. Endulza tus